¿Qué secretos oculta la mirada eterna de un coloso de piedra? ¿Qué historias susurran los vientos del desierto a la criatura que custodia el silencio de las tumbas de faraones? Hoy no vamos a visitar un simple monumento, no vamos a ver una estatua de piedra erosionada por el tiempo. Hoy vamos a encontrarnos cara a cara con la gran Esfinge de Giza, un testigo de milenios que ha visto el ascenso y la caída de imperios, que ha presenciado la historia de la humanidad desde su cuna. Pero, ¿quién la construyó? ¿Por qué? ¿Y por qué su nariz ha desaparecido? La respuesta a esa última pregunta es un enigma que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Las teorías van desde un cañonazo de las tropas de Napoleón hasta un acto de vandalismo por parte de un jeque sufí en el siglo XIV. Pero, sea cual sea la causa, esa ausencia, esa herida en su rostro, solo añade más misterio a la figura. Nos invita a indagar, a buscar las respuestas que se ocultan en las arenas del tiempo. Y esas respuestas, amigos, son mucho más fascinantes de lo que imaginan. Nos encontramos en Giza, a las afueras de El Cairo, la capital de Egipto. Aquí, en esta meseta, se alzan las últimas maravillas del mundo antiguo que siguen en pie. Y entre ellas, la Esfinge se erige como un guardián silencioso. Pero a diferencia de las pirámides, que fueron construidas con bloques de piedra transportados desde canteras lejanas, la Esfinge fue tallada en el mismo lecho de roca de la meseta. Es una parte integral de la tierra, como si la propia tierra la hubiera dado a luz. Es por eso que, a lo largo de su historia, ha sido sepultada en varias ocasiones por las dunas del desierto, y en cada una de ellas, el hombre ha tenido que desenterrarla para devolverle su majestuosidad. El origen de su nombre es también un misterio. La palabra Esfinge es de origen griego, que significa la que estrangula, en referencia al mito griego de la Esfinge de Tebas. Sin embargo, los antiguos egipcios no la llamaban así. Ellos la llamaban Sheshop-Anhatum, que se traduce como la imagen viviente de Atum, en honor al dios creador del sol. Para ellos, era un ser sagrado, una manifestación divina que custodiaba las necrópolis y la transición al más allá. Se creía que el alma del faraón difunto, que residía en la pirámide, se unía a la energía del sol, y la Esfinge, con su mirada fija en el este, presenciaba cada amanecer este milagro. Pero no es solo su tamaño o su antigüedad lo que nos fascina, es su dual-eyed, su naturaleza híbrida, la cabeza de un hombre, que se cree que representa al faraón Kefren, y el cuerpo de un león, el animal más poderoso y temido del antiguo Egipto. Es la unión de la sabiduría humana con la fuerza salvaje de la naturaleza. Es el faraón, el rey dios en la tierra, transformado en un guardián invencible, una imagen que nos habla de poder, de divinidad y de un orden cósmico que ya no podemos comprender del todo. Imaginen a los antiguos egipcios, hace más de 4500 años, de pie ante esta figura monumental, recién tallada en la roca. ¿Qué sentirían? Miedo, reverencia, asombro. Para ellos, no era una simple estatua, era un ser vivo, una deidad que protegía su mundo y los guiaba al más allá. Y es esa conexión espiritual, esa mística, la que todavía nos atrae hoy en día. Nos paramos frente a ella y nos sentimos pequeños, insignificantes ante la inmensidad del tiempo. Y aunque la mayoría de los misterios que la rodean siguen sin resolverse, los arqueólogos han logrado desvelar algunos secretos. Por ejemplo, los geólogos han descubierto que las diferentes capas de la Esfinge, la roca en la que fue tallada, se erosionan a diferentes velocidades. Esto nos da una pista sobre su antigüedad y el tiempo que ha pasado expuesta a los elementos. Pero hay algo más, algo que nos hace pensar que la Esfinge no es solo un monumento funerario. Se han encontrado estelas de piedra, inscripciones y pasajes subterráneos a su alrededor que sugieren que pudo haber sido un centro ceremonial, un lugar de peregrinación mucho antes de la era de los faraones del reino antiguo. ¿Es posible que la Esfinge sea incluso más antigua de lo que pensamos? La pregunta nos hace tambalear lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. Y aunque la ciencia avanza y cada vez descubrimos más, la Esfinge se niega a revelar todos sus secretos. Prefiere guardarlos celosamente bajo la arena del desierto, esperando al próximo aventurero que se atreva a desafiar su misterio. Es una invitación, un desafío a la curiosidad humana, un eco de un pasado glorioso que nos llama desde las profundidades del tiempo. Si la Esfinge pudiera hablar, ¿qué nos diría? Nos contaría, sin duda, la historia de los hombres que la soñaron, la historia del faraón Kefren y su ambición. La mayoría de los egiptólogos
están de acuerdo en que fue Kefren quien ordenó tallar la esfinge como parte de su complejo funerario. Para él, era un símbolo de su poder, una representación de su realeza y su conexión con el sol. Pero, ¿quién era Kefren? El faraón de la cuarta dinastía del Reino Antiguo, un hombre cuya tumba es una de las pirámides más grandes del mundo. Su reinado fue un momento de apogeo para el Antiguo Egipto, un periodo de estabilidad y prosperidad, donde la construcción de monumentos funerarios alcanzó su máxima expresión. La Esfinge, su guardián personal, es un reflejo de esa grandeza. El templo de la Esfinge, ubicado justo frente a ella, es un lugar de asombro arquitectónico. Sus enormes bloques de granito rosa, traídos desde Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia, son una prueba del ingenio y la fuerza del antiguo Egipto, y en su interior se cree que se realizaban rituales en honor a la Esfinge, a la que se consideraba una deidad por derecho propio. En el suelo de este templo se encontraron fragmentos de una estatua de diorita de Kefren, la misma estatua que hoy se exhibe en el Museo Egipcio de El Cairo. Esto nos da una conexión tangible entre el faraón y su coloso de piedra, pero el tiempo es implacable, y ni siquiera un guardián de piedra puede escapar a su paso. La Esfinge, como una vieja herida, ha sufrido los embates del desierto. El viento ha pulido sus contornos, la lluvia ha erosionado sus facciones, y en varias ocasiones las dunas de arena han intentado sepultarla, borrarla de la memoria. Uno de los episodios más fascinantes de su historia es su desentierro. En el año 1400 a.C., el joven faraón Tutmosis IV, que aún no era rey, tuvo un sueño en el que la Esfinge le prometió el trono de Egipto si la liberaba de la arena. Tutmosis, al despertar, ordenó a sus hombres desenterrarla y en agradecimiento mandó erigir una estela, conocida como la Estela del Sueño, entre sus patas delanteras. La estela nos cuenta la historia de un príncipe consado de Khazar, que se durmió a la sombra de la cabeza de la Esfinge. En su sueño, la Esfinge, o Hormaquet como la llamaba en ese entonces, le habla directamente, pidiéndole ayuda. Es una historia que nos habla de la reverencia que sentían los antiguos egipcios por este monumento, considerándolo un ser con conciencia propia, un dios que podía interactuar con los mortales. Es un relato que nos hace pensar que, para ellos, la Esfinge nunca fue solo una estatua. Era un portal, un puente entre el mundo de los vivos y el de los dioses. A lo largo de su historia, la Esfinge fue venerada por los griegos y los romanos. La llamaron Esfinga, y para ellos también era un ser de poder y misterio. Construyeron santuarios a su alrededor y ofrecieron ofrendas a la criatura. Los romanos en particular eran grandes admiradores de Egipto, y para ellos la Esfinge era el epítome de la sabiduría y el misterio del mundo antiguo. Es por eso que en sus monedas y estatuas a menudo representaban a la Esfinge, un símbolo de un mundo exótico y antiguo que los fascinaba. Pero no todo en la historia de la Esfinge es reverencia y admiración. El tiempo ha dejado su marca, y a lo largo de los siglos ha sido objeto de vandalismo. Más allá de la polémica de la nariz, su barba también ha desaparecido. Una parte de ella, de hecho, se encuentra hoy en el Museo Británico, y, en la Edad Media, los cristianos coptos la consideraban una figura pagana y demoníaca. No es difícil imaginarse a los siglos de historia que se han acumulado en cada centímetro de su superficie, pero es en esa fragilidad, en esa vulnerabilidad, donde reside su verdadera belleza. Es un recordatorio de que, a pesar de su tamaño, la Esfinge es tan susceptible al paso del tiempo como cualquier ser humano. Es un espejo que nos recuerda nuestra propia mortalidad, y quizás esa sea la lección más importante que nos da. La Esfinge es más que un simple monumento sobre la arena del desierto. Es la punta del iceberg, la parte visible de un complejo subterráneo de pasadizos, templos y misterios que se extienden bajo la superficie de la meseta de Giza. Los egiptólogos Khan, el Timpo, han descubierto la existencia de cámaras y túneles a su alrededor, lo que sugiere que su función era mucho más compleja de lo que se pensaba. ¿Acaso la Esfinge es la entrada a un mundo subterráneo? ¿Esconde algún tipo de tesoro o conocimiento perdido? Una de las teorías más fascinantes y a la vez más controvertidas es la de la Sala de los Registros. El famoso médium y vidente Edgar Cayce, conocido como el Profeta Durmiente, afirmó en sus lecturas que bajo la pata derecha de la Esfinge se encontraba una biblioteca de conocimiento perdido del antiguo Egipto, una sala que contenía la historia completa de la humanidad. Según él,
En estas salas se encontraban rollos de papiro, mapas astrales y registros de una civilización mucho más antigua que la de los faraones. Aunque la ciencia no ha encontrado pruebas que respalden esta teoría, la idea ha cautivado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Y es que la Esfinge, en sí misma, es una puerta a la imaginación. Ha inspirado a escritores, cineastas y artistas durante siglos, desde las novelas de misterio de Agatha Christie hasta las superproducciones de Hollywood. La figura de la Esfinge ha sido un personaje recurrente. Es un símbolo de enigma, de sabiduría oculta y de la inmortalidad del espíritu humano. La Esfinge nos invita a soñar con civilizaciones perdidas, con dioses y faraones, con un pasado que no podemos terminar de comprender. Pero no solo en la ficción, la Esfinge también ha sido un punto de referencia para la ciencia. Los geólogos, al estudiar la erosión de la piedra, han llegado a una conclusión sorprendente. Han descubierto que las marcas de erosión en la Esfinge son consistentes con la erosión por agua, no por viento. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cuándo fue la última vez que llovió torrencialmente en el desierto de Egipto? Hace más de 8000 años. Esta teoría, aunque muy discutida, sugiere que la Esfinge podría ser mucho más antigua de lo que pensamos y nos obliga a reconsiderar nuestra cronología del antiguo Egipto. Imaginen por un momento lo que eso significa. Si la Esfinge es más antigua que las pirámides, ¿quién la construyó? ¿Qué civilización preegipcia poseía el conocimiento y la tecnología para tallar un monumento de este tamaño y complejidad? Es una pregunta que nos hace temblar en nuestros cimientos. No es solo un cambio en la fecha de construcción de un monumento, es un cambio en la historia de la humanidad. La Esfinge nos reta, nos desafía a cuestionar lo que creemos saber, a mirar más allá de lo evidente y a buscar las respuestas en los lugares menos esperados. Nos recuerda que la historia no es un libro cerrado, sino un pergamino en constante reescritura, y que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, la naturaleza y la historia siguen guardando secretos que nos sobrepasan. La Esfinge es un recordatorio de nuestra propia insignificancia en el vasto tapiz del tiempo y de la grandeza de las civilizaciones que nos precedieron. Es un faro de conocimiento y misterio que nos llama a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir maravillándonos. Y es que el verdadero tesoro de la Esfinge no está bajo la arena, sino en las preguntas que nos hace. El misterio de la gran Esfinge no es solo cosa del pasado, es una fuerza viva que atrae a millones de personas de todo el mundo cada año. Y es que hoy en día, la Esfinge es mucho más que un monumento histórico. Es un símbolo de la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que, a pesar de los siglos, de los cambios, de las guerras y de los desastres naturales, algunas cosas perduran. Visitar la Esfinge hoy es emprender un viaje en el tiempo. Es pararse en el mismo lugar donde faraones, sacerdotes, conquistadores y exploradores se pararon hace milenios. Al caminar por el complejo de Giza, te das cuenta de que la Esfinge no está sola. Forma parte de un todo, un ecosistema de monumentos funerarios, templos y tumbas que, en conjunto, cuentan la historia de una civilización. La Esfinge, con su mirada eterna, parece vigilar a las pirámides, a sus hermanas de piedra, con una devoción inquebrantable. Y al atardecer, cuando el sol pinta el cielo de colores y las sombras se alargan, es imposible no sentir una conexión profunda con el pasado. Es un momento mágico, un instante en el que el tiempo parece detenerse y los susurros de los faraones parecen flotar en el aire, pero no todo es contemplación. Visitar la Esfinge hoy en día es también una oportunidad para interactuar con la cultura egipcia moderna. Los guías, los vendedores de recuerdos, los beduinos que ofrecen paseos en camello, todos ellos son parte de la experiencia. Ellos son los descendientes de los constructores de este gran imperio, los herederos de una cultura milenaria, y a través de ellos, la historia sigue viva. Ellos te cuentan las leyendas, te recitan las historias que sus abuelos les contaron, te hacen sentir parte de algo mucho más grande que tú mismo. Y cuando cae la noche, el espectáculo de sonido y luz te transporta a un mundo de fantasía. Las luces de colores iluminan la Esfinge y las pirámides, y una voz profunda narra la historia de los faraones. Es un espectáculo que, aunque moderno, te conecta con el pasado de una manera única. Es una forma de darle vida a los muertos, de devolverle la voz a los que no la tienen. Y es en ese momento, con la brisa fresca del desierto en tu rostro y las estrellas brillando sobre tu cabeza, que te das cuenta de que la Esfinge nunca ha dejado de hablarnos. La gran Esfinge de Giza
es un recordatorio de la fragilidad del tiempo y de la fuerza de la creatividad humana. Es un testamento a la ambición de un faraón, a la devoción de un pueblo y a la habilidad de los artistas que la tallaron. Es una de las pocas maravillas del mundo que sigue en pie, desafiando a los siglos y a la naturaleza, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Es una experiencia que te cambia, que te hace ver el mundo con otros ojos. Es un viaje que, una vez que lo haces, nunca olvidas, porque la Esfinge no es solo una estatua, es la historia de la humanidad tallada en piedra. Nos hemos adentrado en el misterio, hemos desenterrado historias de faraones, deidades y sueños, hemos viajado en el tiempo y hemos visto cómo una civilización grabó su alma en la piedra para la posteridad. La gran Esfinge de Giza es el epílogo de una historia y el prólogo de otra. Es el guardián de una era que ya no existe y el faro que ilumina un futuro de descubrimiento constante. Pero, ¿qué nos queda de todo esto? Nos queda la certeza de que el pasado no es un lugar polvoriento y lejano, sino una fuerza viva que nos moldea y nos define. Nos queda la inspiración para seguir buscando respuestas, para desafiar lo que creemos saber y para maravillarnos ante la capacidad del espíritu humano para crear algo que trascienda el tiempo. La Esfinge nos enseña que el legado no se mide en años, sino en la profundidad de la impresión que dejamos en el mundo. Y quizás la verdadera magia de la Esfinge no reside en su misterio, sino en la simplicidad de su existencia. No es un dios, no es un faraón, no es un guardián. Es un recordatorio de nuestra propia capacidad de asombro. Es la prueba de que en este mundo todavía hay lugares donde lo imposible se hizo posible, donde la fantasía se hizo realidad. Es un faro de esperanza, un símbolo de la inmortalidad del arte y la creatividad. Así que la próxima vez que veas una imagen de la Esfinge, no la veas como una simple estatua, vela como un libro abierto enigma, como una promesa, y si alguna vez tienes la oportunidad de pararte frente a ella, mírala a los ojos y escucha. Quizás, si prestas atención, puedas escuchar los susurros de los faraones y los vientos del desierto. Quizás, si te atreves a soñar, puedas escuchar la voz de una civilización perdida que te invita a unirte a su historia. Y es que la gran Esfinge de Giza no es el final de un viaje, es el comienzo de uno, el comienzo de la curiosidad, el comienzo del descubrimiento, el comienzo de tu propia aventura.